Quiero empezar este podcast con una frase de Neil Donald Walsch, creo que así se pronuncia, el autor de los libros de Conversaciones con Dios. Tiene una frase que me encanta que dice: la vida comienza al final de tu zona de confort. Hace poco andaba de viaje y compré venden como unas bolsitas y que traen frases, y venía esa frase y me puse a reflexionar mientras tomaba el tren en cómo cuando estamos cómodos o cuando estamos en una situación natural de la vida, pues todo sucede de manera como natural, ¿no? Y a veces la vida nos propone esa incomodidad para que salga o emerja lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión, nuestros talentos, el propósito de nuestra vida. Y como seres humanos no queremos la incomodidad, es decir, que queremos siempre que las cosas estén suaves, que estén calmas, que no se mueva nada, y es una ironía, ¿no? Porque pues eso no sucede. Generalmente cuando apenas estamos resolviendo una situación y nos sentimos en paz o en calma de que ya viene otra, y los retos de la vida son así, ¿no? Un día estás tranquilo y crees que ya estás en paz y que wow, que así se quede, ¿no? Y bueno, estar en comodidad es lo que estamos siempre buscando. En la comodidad nadie se transforma, es una frase que yo me recuerdo constantemente cuando vienen pacientes a consulta, porque para que algo cambie se requiere de nuestra voluntad y algo más, ¿no? No nada más con querer, hay que hacer algo al respecto, hay que cambiar la forma en cómo percibo eso, hay que sostener esa incomodidad, hay que sostener los impulsos, o sea, son un montón de variables que todos experimentamos de manera diferente, no hay una fórmula, pero cada uno de nosotros nos deberíamos de estar conociendo. Para eso son los cursos de autoconocimiento, pues para conocer cómo reaccionamos, qué nos detona, qué es las situaciones que nos perturban. Y cuando estamos en la comodidad del sofá de nuestra casa, pues no hay transformación. Es decir, que la vida siempre es un constante cambio. Yo por aquí escribí acerca de 3 cosas o 4 cosas y te voy a compartir un ejemplo también de mi experiencia, en donde lo pongo como tipo fórmula, pero no hay fórmula. Te vas a dar cuenta que vas a querer siempre una fórmula para algo, porque así lo quería yo, quería una fórmula y luego te das cuenta que ocupas la fórmula hasta que te das cuenta que no ocupas la fórmula, que tú eres el que vas a hacer tu propia fórmula. Todos los podcasts y el contenido de libros y de videos o de lo que te guste, donde te guste aprender, úsalo para inspirarte y siempre llévalo a la práctica, y ahí es donde te vas a dar cuenta cuál es tu fórmula. Porque lo que me sucede a mí probablemente no te suceda a ti, o lo que yo pienso probablemente tú no lo pienses. Entonces, aquí la cuestión de la comodidad y la incomodidad es que darnos cuenta es el primer paso de que no nos gusta estar incómodos, que queremos estar siempre como pacífico, como plain. Sí se puede llegar a estar en un estado como natural de la vida, es decir, con aceptación y que fluya todo, mentalmente tener este entendimiento. Sin embargo, los retos de la vida son que de pronto va a haber un accidente, que el hijo se enferma, que alguien muere, que yo me enfermo, que estoy estresada porque tengo que entregar un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cuando hay esa incomodidad. A mí me gusta poner en perspectiva desde mi experiencia para que luego tú lo tomes lo pongas en tu perspectiva de tu vida, ¿no? Bueno, el primer punto es ese, darte cuenta. El segundo es sostener esa incomodidad y no evadirla, porque al evadirla lo único que estás haciendo es perderte del aprendizaje que esa situación conlleva. La mayoría de los seres humanos evadimos, no queremos la incomodidad y le sacamos la vuelta a procesos.
Hay veces que hay gente que sabe que necesita ir a terapia y no va y evade, ¿no? Entonces, porque cree que se va a sentir muy incómoda y no todas las terapias son incómodas. Y de hecho, si fuera incómoda, tú podrías sostener esa incomodidad y no evadirla, afrontarla, a ver qué mensaje tiene esa incomodidad para ti. A mí me gusta también recordarme que toda situación perturbadora o cambiante o incómoda es temporal. Entonces el punto número 3 sería la temporalidad. Cuando yo me recuerdo que esto también va a pasar, algo emerge como una calma, como una paz profunda en donde me doy cuenta que sí, esto también va a pasar. Y el 4 es visualizar qué fin tiene, cómo me gustaría verme en un futuro, en un futuro cercano, 2 o 3 días, o cuando ya termine esta situación que me está perturbando, ¿no? Yo el ejemplo que te quiero compartir el día de hoy es que al preparar yo los productos que estoy lista casi para lanzar, entre ellos la Agenda Divinamente y mi libro, obviamente que requieren muchísimo trabajo, un trabajo en donde no es del todo cómodo, y no porque no me guste hacerlo, sino porque es un montón de trabajo. Entonces, no te voy a negar que había momentos en donde sabía que tenía que entregar eso para que luego me lo editaran y me lo corrigieran. Y lo quería evadir porque es incómodo, pero era consciente de que no quería hacerlo, de que estaba cansada. En el momento en que traía esa idea a mi mente, me acordaba de que yo quería que ese libro, yo quería que esa agenda saliera este año, y me imaginaba a todas las personas que la empezaban a usar y que a partir de que la empezaran a usar se iban a transformar y sus mentes iban a cambiar, y como que eso empezaba a calmarse en mi mente y ya no sentía el estrés tan agobiante. Me daba cuenta que esto era temporal, que esto también va a pasar. Y me visualizaba en el fin, me visualizaba teniendo la agenda, teniendo ya el producto en mis manos y distribuyéndolo a toda la gente que quiera transformar y entrenar sus mentes, ¿no? Entonces, si hubiera estado descansada, acostada en un sofá, sin trabajar, sin compartir todo el aprendizaje, sin compartir las experiencias de los pacientes, bueno, pues no hay transformación. No hay transformación y no hay un trabajo que tú después puedas decir, wow, aquí está. Con esto no estoy diciendo que siempre hay que trabajar, que siempre hay que estar en friega. No, al contrario, estoy dando la perspectiva de que en una zona de confort, mientras estemos en una zona de confort, la vida es como si estuviera pausada. Es como si estuviera, y estamos evadiendo, ¿no? De que no nos queremos mover de ese estado de confort. Cosa que también sucede, por ejemplo, cuando nos metemos a un gimnasio, comenzamos a hacer ejercicio, hay momentos de incomodidad, obviamente porque el cuerpo no está entrenado para estar haciendo esas horas de ejercicio o los músculos, etcétera, y sostener esa incomodidad y no evadirla bajándote de la caminadora o rindiéndote por lo que estás haciendo, porque te acuerdas que es temporal. Eventualmente tus músculos se van a adaptar, eventualmente tu cuerpo va a tener más condición y te empiezas a visualizar. Entonces, en la comodidad nadie se transforma. Un cuerpo tonificado, un cuerpo energético, un cuerpo con condición, pues no se hace de la noche a la mañana y tampoco se hace acostado, ¿no? Igual una mente, para entrenar una mente, por ejemplo, es lo mismo cuando empiezas a hacer un entrenamiento mental. Ay, es un enojo constante porque te dejas llevar por los impulsos de siempre hacer lo mismo y otra vez vuelves a hacer lo mismo, pensar lo mismo, sentir lo mismo y hacer lo mismo, y estás en el círculo vicioso, ¿no? Y es incómodo estar ahí, pero date cuenta de que, ok, ya eso ya es lo conocido y llega a ser hasta cierto punto cómodo. ¿Por qué? Porque ya lo conoces, ya sabes cómo es, ya sabes que terminas peleándote, que él te pide perdón y tú también, entonces la reconciliación y otra vez vuelves.
y te parece hasta cierto punto cómodo cuando en realidad es sumamente incómodo, pero con tal de no querer pasar por un proceso en donde tú sostengas lo que sientes sin evadirlo y date cuenta que esa situación tiene un aprendizaje, algo te está enseñando, invítate a verlo de otra manera, invítate a hacer otra cosa diferente de la que estabas haciendo o de la que acostumbrabas a hacer. Y entonces te vas a dar cuenta que tú puedes sostener esa incomodidad y que la vida comienza al final de tu zona de confort. Cuando tú quieres cambiar, todos los pacientes que vienen a terapia o las personas que toman el curso de Divinamente, los objetivos de todo ser humano es cambiar. Algo queremos cambiar, cambiar la forma en cómo reaccionamos, cambiar la forma en cómo les hablamos a nuestros seres queridos, cambiar en cómo nos sentimos, todos queremos un cambio. Entonces sabemos y reconocemos como seres humanos que los cambios son buenos, pero no sabemos cómo hacerlos y cómo sostenerlos. ¿Por qué? Porque pensamos que es fácil, y con esto no estoy diciendo que sean difíciles, sino que va a haber un momento de transición en que los impulsos pues puedan estar por ahí impidiendo que esto suceda. Así que bueno, con este podcast lo único que quiero que, bueno, me encantaría, ¿verdad? Obviamente que te invitaras a darte cuenta que en la comodidad nadie se transforma y que es indispensable que te des cuenta de ello y que te invites a trascenderla. Es un momento, es un espacio y va a tener su fin también, y verás cómo esa transformación valió la pena.